el neopositivista italiano expone su teoría garantista constitucional. Se trata de 5 capítulos que contiene la recopilación de ponencias y artículos publicados por el autor en Italia durante el periodo de 1993 a 1998. La primera parte de la recopilación constituye el marco general de la tesis de este autor. Parte de la existencia de una crisis del derecho y de la razón jurídica en los países, incluso de democracia avanzada, la que se refleja por una parte la ausencia o la ineficiencia de controles legales de los poderes públicos y por otra en la falta de adecuación del Estado de Derecho a las funciones del welfare state, que se manifiesta en la inflación legislativa por la presión de los intereses sectoriales y corporativos, la pérdida de generalidades. De la misma manera, las leyes y la creciente producción de leyes, acto como el proceso de descodificación y de desarrollo de una legislación parlamentaria bajo el signo de la emergencia de la excepción, incluso en materia penal. En resumen, se puede decir que el derecho contemporáneo no programa solo sus formas de producción a través de normas y de procedimientos de leyes, sino también sus contenidos sustanciales, las cuales se vinculan normativamente a los principios de valores reconocidos constitucionalmente a través de técnicas, garantías elaborados por la ciencia jurídica. Sin llegar a definir una postura, Ferrajoli clasifica su tesis dentro del neopositivismo en 4 puntos distintos del modelo clásico. A. En el plano de la teoría del desarrollo, revisa la teoría de la validez, distinguiendo la teoría de la vigencia y estableciendo una nueva relación entre forma y sustancia de las decisiones. B. En el plano de la teoría política, reconoce una división sustancial, además de la procedimental a la democracia. C. Redefine el papel del juez como intérprete de la ley según nuevas formas y condiciones. Y por último, podemos decir que la ciencia jurídica es investida de una función crítica y proyectiva, además de la meramente descriptiva dogmática de las leyes. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela, activista político sudafricano. Hoy en día es común escuchar en los medios de comunicación discursos políticos como proyectos en campaña electoral o planes de gobierno e incluso en conversaciones corrientes. El tema de la igualdad. Todos hablan de la igualdad y parece ser un tópico importante y como tal sí lo es, siempre lo ha sido. La igualdad es un aspecto innato en la condición humana y ha sido objeto de estudio de distintas disciplinas como tales, dentro de las cuales se enfrascan en la sociología, en la política, la filosofía y naturalmente dentro del derecho como tal. Al nacer todos los hombres libres e iguales, deben en consecuencia recibir un trato igualitario por la ley, sin que puedan prevalecer privilegios o discriminaciones. Se trata pues de la igualdad ante la ley. Por esta concepción de igualdad, había influido en el mundo occidental, sufrirá un cambio significativo tras la Segunda Guerra Mundial y será entendida como un verdadero derecho subjetivo. ¿Por qué? Pues se vinculará a todos los poderes públicos, incluidos el legislador. En este sentido, y previo a delimitar 2 facetas que reviste este derecho, deviene necesario afianzar algunas consideraciones respecto a lo que ha dicho la Corte sobre el principio de igualdad. Ahora bien, el preámbulo de la Constitución del nuevo Estado Constitucional de Derecho del Ecuador, de la Constitución Soberana que se dio en Montecristi en el año 2008, nos establece que el Estado Constitucional de Derecho
y justicia, deberá construir una nueva sociedad en la que se respeten en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades, donde impere la justicia y la igualdad, la paz, se consoliden los valores, la integridad territorial, se asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social, a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Como tal, lo establece el artículo 11, numeral 2 de su texto normativo, en el que nos dice que, literal, textualmente, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, determinándose, en definitiva, que no puede haber ningún tipo de distinción o por el resultado menoscabar o anular reconocimientos, goce o ejercicio de los derechos. Tal precepto que ha sido instituido dentro de la Corte posiciona a la igualdad como un principio de la naturaleza compleja, como una persona transversal para la aplicación e interpretación de los derechos principalmente. Esto amplía muchas posibilidades de exigibilidad de la igualdad, potencialmente ante toda situación en la que la Constitución encuentre aplicación. Ahora bien, en lo que atañe a lo antedicho, en las dimensiones del derecho respecto de la igualdad, la Corte manifiesta que en toda su faceta, en principio de igualdad sustancial como tal, como norma, aplicación e interpretación de los demás derechos constitucionales, la igualdad tiene dos dimensiones, claramente identificadas, eso sí. Primero, la igualdad formal o ante la ley, la igualdad material o real. En primer lugar, vamos a tratar aquel tratamiento de la igualdad formal. Significa que la ley tiene que ser aplicada para todos. Es decir, implica la paridad de trato en la legislación y en la aplicación del derecho. La igualdad en el tratamiento hacia determinadas personas en situaciones paritativas e idénticas. Como segundo tenemos la igualdad material. La igualdad a la cual se refiere que las personas en el ámbito social se enfocan no tanto en que las personas sean consideradas como iguales, sino que efectivamente sean en la vida diaria. Para ellos la autoridad tiene el mandato de remover todo aquel obstáculo que impida o que dificulte que esta igualdad sea real y efectiva para cada ciudadano que forme parte del Estado del que lo constituye. Sobre la libertad sexual. Esto es la facultad de la persona para autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena, facultad que se expande hasta utilizar el propio cuerpo a su voluntad, seguir en cada momento una u otra tendencia sexual, hacer y aceptar las propuestas que se prefieran, así como rechazar las no deseadas. El derecho a la libertad sexual se refiere al derecho del individuo y aunque está relacionado, no debe confundirse con el amor, ni la liberación sexual o revolución sexual de la segunda mitad del siglo XX, ni tampoco con la práctica de relaciones sexuales libres, las relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales, el comportamiento sexual entre heterosexuales u homosexuales o cualquier otra práctica sexual. También tenemos la libertad sexual, que abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Sin embargo, esto excluye toda forma de explotación y abuso sexual en cualquier tiempo o situación de vida. La libertad sexual es un derecho relacionado con la libre disposición del cuerpo, la intimidad y el derecho inalienable a la intimidad y libertad de las personas. El reconocimiento legal de la libertad sexual no siempre ha existido ni está recogido en todas las legislaciones.
Las mujeres casadas en la legislación de muchos países carecían y todavía carecen de un reconocimiento de libertad sexual ante el marido. Y en algunos países las familias pueden repudiar, castigar e incluso lapidar a las mujeres solteras si mantienen relaciones sexuales no consentidas por la familia o si por el contrario no sean consentidas una relación sexual con el marido. Los avances en la normativa y el reconocimiento de la libertad sexual se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial con la revolución sexual y las reivindicaciones feministas. También puedo decir que en todo el mundo hay millones de personas que se les impide ejercer los derechos sexuales y reproductivos o son perseguidas si se atreven a hacerlo. Numerosos gobiernos, grupos religiosos o movimientos políticos, incluso personas cercanas, intentan controlarnos y ver con quién podemos nosotros estar, a quién podemos nosotros amar, cómo debemos vestirnos, cuándo podemos nosotros tener hijos y cuántos hijos podemos tener. La falta de control sobre el propio control y sobre la sexualidad tiene un tremendo impacto, especialmente en la vida de las mujeres y las niñas, pero también recae en las personas que son de transgénero, bisexuales o intersexuales. También puedo hablar acerca de los derechos de la vida, la integridad física y psicológica y sexual, a vivir libres de violencia y a que nosotros no nos sometan a ningún tipo de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una persona o autoridad en el ámbito familiar, laboral, escolar y de salud y comunitario e institucional puede ejercer ningún tipo de violencia, incluyendo la sexual, física, psicológica, patrimonial, económica y en ninguna acción que tenga alguna finalidad lesionar o dañar nuestra vida, integridad o libertad. Ante la violencia sexual, es obligación del Estado proveer asesoría legal e información, atención médica y psicológica oportuna. Muchísimas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Daniela Real y les voy a hablar sobre los derechos femeninos. Las mujeres tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos plena y equitativamente y a vivir sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, la discriminación contra la mujer existe en muchos ámbitos, directa e indirectamente, a través de leyes y políticas, normas y prácticas sociales, y también estereotipos por razones de género. La igualdad de género ante la ley no implica necesariamente que las mujeres tengan las mismas oportunidades en la práctica. Los distintos derechos humanos de las mujeres han venido siendo reconocidos con el pasar de los años. Sin embargo, no cabe duda de que se debe seguir trabajando para poder mejorar las oportunidades económicas para las mujeres. Es importante mencionar que en el Ecuador se han suscrito y se han ratificado los principales acuerdos internacionales para garantizar los derechos humanos de las mujeres, los cuales son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el año de 1981, la Convención de Belém do Pará en 1994, la Plataforma de Beijing en 1995, los Consensos de México en el 2004 y de Quito en el 2007. En el marco de la CEPAR, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015. Estos acuerdos, al que se da carácter vinculante, implica que el país adquiera un compromiso explícito para poder promocionar la igualdad de género. En los últimos años se han ido creando políticas públicas que buscan reducir las brechas de género. Entre las más importantes se encuentra la incorporación del enfoque de género en la Constitución del Ecuador, que fue aprobada en el 2008. El Plan Nacional del Buen Vivir en el 2013 al 2017 y la Agenda Nacional de la Mujer y la Igualdad de Género del 2014 al 2017. En el Ecuador,
La Constitución, en el artículo 3, numeral 1, establece que entre los derechos primordiales del Estado se encuentra garantizado la discriminación, ya que nosotros tenemos un efectivo goce y en los cuales nos menciona que existe la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. En el artículo 11, numeral 2, del mismo cuerpo legal nos dispone que todas las personas son iguales y que gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH o alguna discapacidad o diferencia física, ni por cualquier otra índole. En el artículo 70 de la Constitución señala que el Estado formulará y ejecutará políticas para poder alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley. También incorporará el enfoque de género en planes y programas y también brindará asistencia técnica para la obligación en la aplicación del sector público. En el artículo 331 indica que el Estado garantizará a las mujeres una igualdad en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción laboral y también profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se prohíbe también toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirectamente, que afecte a las mujeres en su trabajo. Finalmente, se puede decir que alcanzar la igualdad de género es un proceso que requiere del apoyo del gobierno y de la sociedad. Las mujeres no han cedido en su propósito de lograr que los derechos estén consagrados en la Constitución, las leyes y las políticas públicas. Por ello, a pesar de que existe todo un marco legal que permite la igualdad de oportunidades para las mujeres, también se requiere que en la práctica se apliquen todas estas garantías legales. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Tatiana Jerez y les voy a presentar el derecho de inclusión de una manera muy breve y resumida. Con el transcurso de los años, el derecho de inclusión ha sido mencionado con mayor frecuencia en nuestro entorno. Si bien es cierto, lo hemos leído, lo hemos escuchado, ya sea en la radio, en la televisión, en nuestra escuela, en nuestros trabajos, en fin, en cualquier medio. Pero este derecho no ha sido utilizado de la manera correcta. Es por eso que nos ha dejado varias incógnitas de lo que realmente representa el derecho a la inclusión. Para esto yo les voy a presentar la definición que nos dio UNESCO en el año 2005, en donde nos menciona que la inclusión es un enfoque que representa positivamente la diversidad de las personas y las diferencias individuales. Entendiendo así que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad de enriquecimiento para la sociedad a través de la activa participación de la familia, de la sociedad, del trabajo y en sí en general de todos los procesos sociales. La inclusión es lograr que un individuo o un grupo social pueda tener las mismas oportunidades para realizarse como individuo, independientemente de sus características, de sus necesidades, de su capacidad o de su habilidad, o también de alguna atención médica que requiera. Ahora bien, ¿cómo crear una cultura en donde respete este derecho de inclusión? Bajo este concepto que yo les acabo de mencionar, la inclusión nos deja algunas pautas que debemos seguir para tener una verdadera cultura inclusiva. Entre los principales yo les voy a presentar el de respetar y apreciar a todos los seres humanos como una persona valiosa, dándole o brindándole un trato justo y equitativo.
Entre otros tenemos también el de eliminar los estereotipos, eliminar las barreras y también los mitos y los términos que han sido utilizados de generación tras generación. Para hacer realidad esta inclusión verdadera, debemos entender que este es un proceso constante y que viene de nosotros, que está en cada uno de nosotros respetar a las demás personas, ya sea que tengan alguna capacidad o alguna discapacidad. Debemos entender también que para lograr una verdadera cultura de inclusión, una verdadera cultura en donde se respeten los derechos de inclusión de todas las personas, empezaremos por el derecho que es el derecho de la discapacidad, en donde nosotros debemos respetar los lugares que han sido elegidos para estas personas. Debemos también respetar la infraestructura, debemos respetar los diferentes tipos de avisos o en fin de cosas que el Estado o alguna empresa ha incrementado para la verdadera cultura del respeto al derecho a la inclusión. Muchas gracias. Cuando hablamos de exclusión nos referimos a la marginación que afecta a los grupos específicos en la sociedad. Este derecho designa la separación de personas o grupos sociales en general. Todos tenemos derechos, pero este derecho está limitado para algunas personas. Está limitado porque hay condiciones desiguales o desventajosas en determinados bienes, servicios, recursos o grupos sociales que se encuentran en posiciones privilegiadas. La función de este derecho es excluir determinadamente a las personas por situación de orden, por carácter legal. Hasta cierto punto yo diría que este es un derecho de discriminación, ya que no todas las personas pueden tener el mismo acceso a las oportunidades y servicios que les permita llevar una vida digna y feliz. Una persona cuando está excluida no puede disfrutar plenamente de su condición como ciudadano y gozar de dicho derecho como tal. Por ejemplo, la pobreza puede agravar la denegación de derechos humanos y limitar las opciones de las personas mayores, así como sus oportunidades para llevar una vida adecuada. Este derecho está enraizado muy profundamente en las sociedades y obedece a determinado sistema de valores y códigos, según los cuales todas aquellas personas que no obedezcan o no se ajusten a estos son rechazados o apartados. Lo opuesto de la exclusión es la inclusión, donde que la inclusión es la vía para superar los problemas de desigualdad y que afectan a nuestra sociedad. Entonces, esto afecta la calidad de vida de las personas como la equidad y cohesión de una sociedad que se encuentra en proceso. Y como conclusión, la ley del más débil contiene un mensaje de esperanza, el cual nos da una pequeña ilusión sobre un mundo en donde no existe la desigualdad, en donde no existe la inferioridad del ser humano. Ferrajoli nos da un pequeño mensaje en donde nos da la ilusión de que la paz se la puede concebir y que se la puede concebir por medio de los valores. Para Ferrajoli, los derechos fundamentales corresponden a todos, es decir, que todas las personas gozamos de estos derechos, pues todos gozamos del estatus de ciudadano, siendo personas capaces de actuar, idóneos de ser y de entender. Muchas gracias.